Momento Bermú. Edición 2024. Hoy, bermucito con shawarma. En esta ocasión, el enfoque se extiende entre el desierto implacable de Medio Oriente y la mísera cucha de Conan. El marxismo ramonero interroga la compleja totalidad del conflicto que paraliza el mundo. No zafa nadie, y de Yapa recomendamos lecturas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quien habla, Beto Norte, se enorgullece en traer a ustedes, familia cloaquera, la rutilante visita del ingeniero Sebastián, que está... ¿Dónde estás destinado en este momento, estimado camarada? Rosario del Tala, Entre Ríos, Ahí visitando unos está. familiares. ¿Matando mosquito? Sí, sí, mosquito del tamaño de un F-16, haciendo una Cabeceando, parábola. cabeceando mosquito, que en realidad son drones, ¿verdad? Sí, 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 parecen drones. Bueno, a ver, como en otras ocasiones nos ocupa la cuestión de Medio Oriente, básicamente hemos visto un sacudón importante en estos últimos días, con Irán haciendo a mi gusto, a mi manera de ver, bastante armónico despliegue de fuerzas y de demostración de capacidades, atacando a nivel interestatal fácticamente a Israel por primera vez en la historia moderna. Así que bueno, eso merece muchas reflexiones, muchas más de las que estamos viendo circular en primer término, y por eso estamos acá con el ingeniero Sebastián, que es, entre otras cosas, además de un gran animador del comité editorial, uno de nuestros especialistas en el merengue eterno de la región más caliente del mundo. Así que bueno, arranquemos de manera bastante ramonera, si te parece así, un, dos, tres. Dale, dale, dale. Vamos a intentar hacer un vínculo entre este ataque de Irán y un raconto del pasado reciente, muy reciente, de lo que estuvo pasando en esa región. Vamos a recordar lo que pasó, lo que ocurrió el 7 de octubre, que fácticamente, puntualmente fue, digamos, una invasión de Hamas al territorio israelí, muy, muy bien planificada, muy bien llevada a cabo, con consecuencias en muertes civiles, en muertes militares, pero que no es el comienzo de esta escalada, sino que es un cambio en las reglas del enfrentamiento que había o que está ocurriendo hace ya varias décadas entre las variadas organizaciones palestinas que fueron saliendo como representantes de una resistencia ante el Estado de Israel. En ese sentido, digamos, hay mucho para decir de lo del 7 de octubre, como por ejemplo la sospechosa demora en la reacción del Estado israelí ante ese salto de la reja fronteriza de la Franja de Gaza con el Estado de Israel. Hay muchas hipótesis que se barajan al respecto, como por ejemplo la hipótesis de Pearl Harbor. El que conoce algo de historia sabe de qué estoy hablando. Los dejaron venir, entre paréntesis. Pero bueno, la escalada entre las organizaciones palestinas, principalmente Hamas e Israel, comenzó en ese momento. Digamos, Irán como representante, como autoproclamado representante de intereses palestinos, como todos los países de la UMA, de la Comunidad Árabe, que declaran ante su propia población que ellos defienden los intereses de los palestinos porque es una causa popular, tomó como frente esta cuestión contestataria de responderle a Israel, pero no había tomado la iniciativa en forma directa, sino a través de sus patrocinados, como la organización libanesa que forma parte del gobierno libanés, Hezbollah, declarada terrorista por estas latitudes, o por lo menos verborrágicamente declarada terrorista, y otras organizaciones que están operando en Irak y en Siria. Esa escalada fue a través de estas organizaciones patrocinadas, digamos, hasta que
Israel tuvo la ingeniosa idea de atacar territorio soberano iraní. Me estoy refiriendo a lo que pasó hace unas semanas. La embajada de Irán en Damasco, la inteligencia israelí tenía datos de que había una reunión de altos rangos de la Guardia Revolucionaria iraní en esa embajada. Lo que hicieron fue un análisis de causa, un análisis de riesgo de qué pasaría si le doy pipa a la embajada y mato a los altos rangos. En ese sentido, los altos rangos militares israelíes aprobaron el ataque, le dieron luz verde, mataron una decena de personas, entre ellos, como decía, gente de alto rango del Estado de la Guardia Revolucionaria de Irán, planificadores y organizadores y articuladores de toda esta resistencia ante el Estado de Israel como foco en la Franja de Gaza. Y bueno, bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Irán tenía o tiene el derecho de responder en forma proporcionada y bajo términos legales un ataque a su territorio soberano, como es considerada la embajada. Así que bueno, esto fue lo que ocurrió hace 3 o 4 días. Pero, y acá cierro, lo que vimos puntualmente es solamente una punta, sino que después con el paso del tiempo, ¿no? En la aceleración de los medios de comunicación, van tirando cosas que terminan siendo absolutamente a la inversa de por lo menos yo consideraba. Irán avisó con 72 horas de anticipación el ataque con misiles y drones que hizo, para que no haya bajas civiles, avisó los objetivos que iba a atacar, le avisó a Estados Unidos por medio del consulado en Omán, Estados Unidos le avisó a Israel, tuvieron tiempo de organizar las defensas antiaéreas que tiene el Estado de Israel, y lo que vimos hace unos días fue una respuesta mesurada, coordinada, bajo términos legales, de lo que Irán considera o lo que se vio como un ataque a territorio soberano. Perfecto. Sí, bueno, el resumen la verdad que está bárbaro. Ahora bien, una cuestión que me venía, 2 o 3 cositas que me venía ahí escuchándote bien atentamente. Con respecto a esto de que los dejó venir Netanyahu, un pequeño comentario. Como bien sabemos, así podemos ponerlo en una fórmula un tanto sintética, aunque no menos ampulosa, que es que la paz divide y la guerra une. Digo, esto para dejar asentado un pequeño señalamiento sobre lo que viene siendo, cómo se viene sacudiendo internamente Israel en los últimos años. Pues lo vamos a hablar en un ratito también, ¿no? Lo vamos a profundizar, espero. Pero el asunto es el siguiente, digo, ¿no? La radicalización de los sectores que sostienen el proyecto de poder y megalomanía de este muchacho Netanyahu, muchos de los cuales son distintas interpretaciones de la ortodoxia o del fundamentalismo judío sionista, apuntalan desde adentro una situación de prácticamente golpe institucional en favor de este muchacho. Entonces hay una oposición muy grande a Netanyahu creciendo en los últimos 5 años, que incluye a la Corte Suprema, pero incluye a la sociedad civil de una manera movilizada como pocas veces se habían visto. Llegó a haber movilizaciones de hasta 1 millón de personas exigiendo la renuncia de Netanyahu. Y con eso viene también la impugnación no tan estentoria, digamos, de lo que hacen para con la población palestina. Digo esto para apuntalar esto que vos decías de lo dejó venir. A mi juicio, digo, yo comparto esa impresión, le sirvió mucho a Netanyahu recordarle a su propia población que ahí está el monstruo, que ahí está el cuco, que ahí está Hamas, que viene y hace las barbaridades que por otra parte hay que señalar también que Hamas hizo en esa incursión, ¿no? Cuando salta la reja el 7 de octubre. Eso por un lado. Con respecto a Gaza, me gustaría comentar cómo han sido estos 6 meses, de los cuales hemos visto, digo, bombardeos indiscriminados, muy especialmente enfocados en población civil y en amedrentar y ser esta vez denodadamente hijos de puta con respecto a niños y mujeres. Y que se vea, digo, fue parte de la propaganda israelí mostrar que estaban matando niños y mujeres. Pues eso por primera vez. Antes hacían todo lo posible para eh, que decir, bueno, son como de efectos colaterales, son no deseados, demás. También estaba siempre la justificación de que no sé si un niño no es el enemigo, bueno, todas esas barbaridades. Y después con respecto a las acciones quirúrgicas contra Irán,
No es la primera vez que lo hace Israel, digo, de hecho ha sido un modus operandi con respecto a distintos líderes, tanto de Hamas como de Hezbollah, durante los últimos años. Esto lo hemos visto también filmado. Aparece un dron, en muchos casos va, ahí está el general no sé cuánto, el coronel Pirulo Jalabad, y le cae el cuetazo y una operación quirúrgica en la cual, digo, ¿no? Eliminan algún objetivo concreto, pero también a su alrededor causan un daño importante. Digo, esta es una más, pero lo que sucedió fue que fue en Damasco, en Siria, otro de los países que está ya metido bastante de lleno en el agujero de la confrontación permanente. Todo esto buscado por Israel, hay que subrayarlo, cierro. Y en este caso, bueno, atacaron el consulado de Irán en Siria y la respuesta fue la que estábamos, la que da origen a esta verdadera catarata de comentarios a nivel global, ¿no? Entonces me parece que sí hay algunas continuidades y otras pequeñas variaciones en esas continuidades que implican ruptura y consecuentemente la apertura de nuevos escenarios. Bien, dentro de tu descripción que estuviste haciendo recién, quería hacer dos observaciones. Primero, en relación al frente interno israelí, nosotros acá tenemos una representación que está desde 1948, el partido Meretz, que es, es un desprendimiento del laborismo, viejo laborismo de Ben Gurión, que ahora, ante esta panopla de organizaciones extremistas, políticas extremistas que apoyan a Netanyahu, se encuentra en la centroizquierda, digamos. El año pasado perdió representación en el parlamento que tenía, el partido es Meretz, tiene un periódico que se llama Nueva Sion, acá en Argentina, repito, está desde 1948, saliendo ininterrumpidamente, y es una muestra de la disidencia interna que hay en la sociedad israelí, porque esta gente critica a Netanyahu en tanto procedimiento de represalia ante los ataques del 7 de octubre, y entre otras cosas, bueno, a quien le interese, búsquelo, se llama Nueva Sion, el periódico es bastante clarificante, para mí es una obligación leerlo, porque te demuestra de que no es una falange espartana la sociedad israelí, sino que tiene disidencias y tiene disensos. Primera observación, esa. Segunda observación, Siria es el único país limítrofe con Israel que no declaró un armisticio a Israel desde 1948. O sea, están en guerra permanente. Es el único país. Israel limita con Egipto, Jordania y Líbano. Y Siria con los Altos del Golán. Eso, nada más. O sea, para dar un espectro histórico, digamos, al ataque israelí a la embajada iraní en Damasco. Bien, y con respecto a la operación en Gaza, digo, más allá de lo que quería hacer claro era que independientemente del despliegue propagandístico de crueldad que implementaron los sionistas durante estos 6 meses, en lo que insisto, la novedad es que todas aquellas bajas civiles no fueron presentadas como efectos no deseados de la incursión, sino como algo especialmente, digo, estuvieron particularmente interesados en que se vea cómo estaban masacrando civiles. Para mí no hay ninguna duda, se cagaron de risa cada vez que la ONU dijo algo. El Sudáfrica es una presentación inédita en la Corte Penal Internacional, lo cual digo, para el nivel de análisis que estamos ponderando, tal vez es un poco, es medio para cagarse de risa, pero queda como un antecedente importante, sobre todo siendo un país como Sudáfrica. Lo cierto es que después de 6 meses de incursión, más allá de las masacres civiles y la destrucción operada sobre la población local y los desplazamientos y los refugiados y el hambre, sobre todo el hambre, esa es otra cuestión que han sido meticulosamente crueles en estos 6 meses. Lo cierto es que en términos operacionales, militares, específicamente militares, tengo entendido, y eso es lo que un poco te quería preguntar, no han tenido éxito resonante con lo que declamaron que fueron a hacer, que era exterminar a Hamas. De hecho, tengo entendido que se vienen retirando de Gaza, ¿verdad? Antes del Sí, bombardeo de sí, Irán, digo, antes de los sucesos del el sábado 13. sábado Fue el 13. sábado 13, nosotros nos enteramos a la tarde de eso que ocurrió. Pero bueno, volviendo a Hamas, digamos, el teatro de operaciones, para hacerlo en términos técnicos, que tenía el Estado de Israel y las Fuerzas Armadas, que ellos le dicen Zahal, T-Z-A-H-A-L, que es las fuerzas de tierra, creo que tienen que ver. Era bastante, es la peor pesadilla para un militar. Es una ciudad
está dividido en distintas poblaciones, digamos, creo que Gaza tiene 300 kilómetros cuadrados de territorio, está separado en diferentes barrios, uno de ellos es Han Yunis, que lo voy a volver a retomar, pero lo que voy es que Hamas, una organización de tipo insurgente, que podríamos decir acá, ¿no? Analizándola en terminología de los 70, desarrolló una infraestructura subterránea de túneles al estilo Vietnam, que dicen que tienen el equivalente en territorio bajo tierra. Eso es lo que se dice en la inteligencia abierta, digamos, el público especializado. En ese sentido, Israel viene bombardeando la Franja de Gaza hace décadas, creo que desde 2005 fue bastante intenso, y tipo metrónomo, ¿no? Con una cadencia importante. Entonces uno tiene una ciudad venida a escombros, con una organización insurgente que no sabes de dónde va a salir, cómo te va a atacar. O sea, sí, tiene armas livianas, armas antitanque de fabricación propia, desarrolladas a través de caños de agua, básicamente. Armas antitanques desarrolladas con un torno, un caño de agua y con el viejo RPG que aparecía en las películas de Rambo que usaban los afganos. Y así estaban atacando los tanques con bastante efectividad, por los pocos videos que las redes sociales pueden llegarse a filtrar. Pero bueno, viéndolo desde el lado del Estado de Israel, tenían que operar sobre un territorio, sobre un teatro de operaciones diezmado, sin morfología de ciudad, porque estaba bombardeado, con posibilidad de que te ataquen desde todos lados. Y como un analista estadounidense decía, llamado Scott Ritter, lo único que tiene que hacer Hamas para ganar la guerra es sobrevivir. No tiene ni que cocinar más tanques, ni que matar más soldados, ni nada. Es llevar la ecuación a una guerra de desgaste, en vez de una guerra de contrainsurgencia como empezó. Y eso fue lo que ocurrió. Digamos, si bien Israel o el Estado Mayor israelí dice que ha matado miles de combatientes, se calcula más o menos que son entre 30.000 y 40.000, y que siguen apareciendo como hongos, digamos, por toda la geografía de las ciudades, copan la ciudad, toman la ciudad, limpian la zona, entre comillas, digamos, las Fuerzas Armadas israelíes, se retiran y vuelven a aparecer. Eso pasó en la ciudad esta que yo decía de Han Yunis, en la población de Han Yunis. Apenas se retiraron, volvieron a aparecer e incluso lanzaron cohetes de esa zona que supuestamente el Estado israelí había liberado. Entonces esas características, que si las quieren, investiguenlas, que son características de guerra de contrainsurgencia, es eso, digamos, como la organización combatiente está metida en la población, es muy difícil combatirla. Y así, digamos, leyó el Estado de Israel eso y está por eso atacando civiles, para socavar el ecosistema de esta organización. Una regla eterna de la guerra irregular, ¿no? Digo, Sí. los dispositivos de insurgencia irregular, precisamente, que anidan en el seno del pueblo, finalmente tienen como objetivo estratégico precisamente lo que señala este señor Scott Ritter, que es sobrevivir. Y esto lo hemos visto en otros conflictos de estas características, sobre todo durante el siglo XX, para traerlo a la guerra moderna, pero lo encontraba hasta en Sun Tzu. Digamos, la cuestión de que el ejército popular que se multiplica desde abajo para arriba, etcétera, 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 es una regularidad histórica que, bueno, yo no soy especialista en guerra, pero seguramente muchos de los que tienen la cabeza un poco más abierta y no se la pasan leyendo manuales, podría validar en términos de cómo las distintas formas de insurgencia, por decirlo de algún modo, y la guerra irregular terminan siendo una constante en lo que hace al desbarajuste y el desgaste en la prolongación temporal de los ejércitos formalmente constituidos. A ver, yendo un poco a las implicancias más bien geopolíticas de todo este último episodio, a mí me da la sensación de que lo que habría que enfocar, y que generalmente no, digo, lo que estamos viendo en el tratamiento mediático, incluso si vos te pones a ver de los medios tradicionales, por lo menos, de lo que aparece en televisión centralmente, de izquierda a derecha, para decirlo escuetamente, de C5N a La Nación Más, hay un cerrado consenso con respecto a dos cosas. Uno es aguante Israel,
es escandaloso, por más que es como todo lo que está haciendo Israel es cuestionable, etcétera, 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 pero nada, ¿no? Esa cuestión ahí medio más, bastante taimada y con algún matiz, pero no nada más que un matiz con respecto a esa cuestión así burda de propaganda, de la misma manera como coinciden en alinearse con el relato, que puede tener o no visos de realidad, pero en este caso todo parece indicar que no, bueno, si no, no estaría tan desesperado en repetirlo, de decir, el domo de hierro y los sistemas de defensa rechazaron el 99,9999% de los artefactos revoleados por los salvajes persas genocidas terroristas. Entonces, ahí me parece que hay un primer eje. En términos de cómo me parece que habría que hacer una lectura más capilar y más finita, una por el hecho de que sigue teniendo el despelote mencionado internamente Israel, otra por la implicancia, la gravitación de actores de un peso notoriamente mayor, como son Estados Unidos, Rusia, China, Rusia y inmediatamente, digamos, China, porque los chinos están dele contar plata, pero cada tanto se asoman, dicen, uy, mirá, digo, de repente ayer o antes de ayer un portavoz de la Cancillería china dijo que lo que hizo Irán está dentro del derecho internacional, etcétera, 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 lo cual es una novedad. China siempre se hace el boludo. Turquía se plegó a darle la razón a Irán, lo cual también marca, me parece, un hito, sobre todo por la disputa ¿cómo decirlo? UMA, Sí, comunidad. estuviste muy bien iba a decir una barbaridad. Digo, ¿no? La disputa que tienen en términos de la legitimidad popular, figurones como los saudíes por un lado, Erdogan por otro, y el propio Irán, que es un baluarte disonante dentro precisamente de la UMA, de la comunidad árabe musulmana. Y por último, las implicancias con respecto a Estados Unidos, ¿no? Que se ve traccionado por la banda de loco fariseo de Netanyahu a un conflicto al cual le gustaría rehuir o tener más o menos en el mismo nivel de injerencia que siempre han tenido, que es fuerte, es grande, es limitado, pero que es un límite para la propia élite estadounidense porque, digo, para decirlo de una manera bastante sintética y cederte la palabra que seguro vas a poder ilustrar mejor que yo algunas cosas, esta cosa de como, bueno, Ucrania lo bancamos, está bien, pero con Israel no pueden decir, digo, con Israel el compromiso es estructural de todas las facciones de la élite estadounidense, entonces se ven compelidos a participar en año electoral de algo que para el propio electorado demócrata es muy incómodo. Digo, está lleno de pelo verde y Antifa y todos esos que se unieron a Biden o a Hillary o a toda esa comparsa demócrata para sacar a Trump, el ala progresista, por decir así, el polo democrático, le está cuestionando el carácter de hermano circunstancial y apuntalamiento del sionismo y su accionar en Palestina. Entonces, siendo que hay elecciones en noviembre, ahí hay una happy empujando de una manera poco cordial y poco cortés en ciertas estructuras de sentido interna. Así que bueno, tenemos un lindo ovillo ahí para desenredar un poco, ver cómo lo abordamos. Sí, sí, primero, voy a empezar de atrás para adelante. Biden perdió jurisdicciones por esta cuestión de no condenar las acciones del Estado de Israel. Tiene una población árabe palestina muy importante que apoyó, no recuerdo cuáles son las jurisdicciones, pero las perdió. Eso por un lado. Después, otro, vuelvo al principio de tu última intervención. Doy como, así, muy arrogantemente, porque a mí me funcionó, una herramienta para desentrañar, digamos, a la prensa en relación a la crítica al Estado de Israel. Creo que se llama Gershon Shafir, un sociólogo que analizaba, o creo que está vivo todavía, analiza determinadas cuestiones, actitudes, digamos, de los intelectuales y de la prensa, en tanto que ellos critican las acciones del Estado de Israel. Dice que hay una dislocación entre las críticas, a saber, se critican mucho las acciones pasadas del Estado de Israel, se cuestiona, se condena, pero al ir a las acciones del presente, ahí no se condena. Hay un disloque ahí importante, y yo creo que es lo que está pasando eso. Fíjense ustedes o analícenlo, dense cuenta que cuando, digamos, organizaciones progresistas o de izquierda toman un análisis histórico de las acciones del Estado de Israel, hay una condena fuerte, intensa y coso. En la situación actual, digamos, ahí hay
como un prurito, ¿no? Como una restraint, me sale, como que se retienen, digamos, de hacer una crítica sesuda. Después, una tercera observación a lo que estabas diciendo. Israel pretende hacer una contrarrepresalia del ataque iraní. Estados Unidos, la situación es el típico enano peleador del boliche, agárrame que lo mato, agárrame que lo mato. Estados Unidos lo está agarrando, pero hay una cuestión más importante atrás, o sea, la represalia que puede tomar Irán ante un contraataque israelí no necesariamente tiene que ser militar. Irán comparte con Qatar el principal pozo gasífero del mundo. Puede tomar represalias por ese lado, por la parte de aumentar el precio de los commodities energéticos, por seguir socavando el tránsito de bienes, mercancías por el estrecho de Hormuz, donde circula el 30% de las mercancías del mundo. Que ahí están haciendo un labor interesante los hutíes de Yemen, digo, están haciendo piratería como una guerrilla naval, básicamente, Sí, haciendo un bloqueo intermitente, digamos, de lo que es incluso el comercio. Eso es muy interesante y es muy novedoso. En ese sentido, me parece que hay una novedad, y discúlpame la interrupción, cómo lo sí, no hay rodeó problema. de proxies en estos últimos años, digo, no es algo novedoso, pero cómo apuntaló en estos últimos 8 o 10 años la proliferación de muchachitos voluntariosos hostigando a Israel es muy interesante. Digo, vos tenés en el norte de Israel, Hezbollah, que está ahí, taca, 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 taca. Tiene sus vaivenes y sus momentos, pero está como permanente actor hostil. Hacia el sur, en Yemen, tenés a los hutíes, y dentro mismo de los territorios ocupados, que como decíamos recién, salen como hongos, principal, pero no únicamente Hamas. Digo, está bastante apuntalada el cerco. Y Sí, después aclaro una cosa. Israel tiene salida al Mar Rojo, que conecta con el estrecho de Hormuz y con toda esta zona de Yemen. ¿Sí? Aclaro eso. La puntita sur de Israel hay un puerto, desde ahí sale hacia el Mar Rojo. No, era eso, eran tres observaciones que ya mencioné, digamos, la cuestión de esta herramienta analítica para las noticias de todo el arco de derecha a izquierda en relación a Israel, las posibles represalias que Irán puede tomar ante un contraataque de Israel, que sería la cuestión económica, y después las implicancias que tiene el apoyo de Estados Unidos irrestricto, el cheque en blanco que Biden le dio a Netanyahu, dentro del frente interno estadounidense de cara a las elecciones de noviembre. Ahí tienen un quilombo importante. Primero, el frente ucraniano que se está cayendo a pedazos, ya no se puede ocultar, ya la cuestión de propaganda ya no puede encubrir el fracaso material de la provisión de que son 300.000 millones de dólares en estos 2 años de guerra en Ucrania, que le dio Estados Unidos, supuestamente, ¿no? O sea, pues esa guita fue primero el complejo militar industrial, se enjuagó un poquitito ahí, y no sé qué habrá llegado de todo eso a Ucrania, pero bueno, 300.000 millones de dólares en blanco salieron de Estados Unidos, no se sabe a dónde, pero se supone que es a Ucrania. Fracaso absoluto de eso, entonces, digamos, desde el frente interno estadounidense tiene una encrucijada. Primero, el quilombo con Israel. Segundo, la posible represalia iraní económica, porque va a influir muchísimo a Estados Unidos, pero peor también va a influir a Europa. Fíjense cómo el mapa, ¿no? La escala se va ampliando. Porque Europa no es productor de energía, sino que es comprador. Solamente, no sé, Dinamarca, Noruega produce petróleo, pero no sé si alcanza para abastecer. Es claro que no, porque le compraban gas a Rusia, y ahora están comprando a Estados Unidos gas natural licuado al 10 veces más caro de lo que le compraban a Rusia. Así que, haciendo un resumen rápido, fíjense qué lindo la está sacando Europa. Bueno, y esas Europa ya cuestiones. fue, Entonces, Beto. sí, sí, sí. Viajen a Europa si pueden, ¿eh? Saquen muchas fotos. Se rumorea que van a abrir el hotel de inmigrantes acá de nuevo, para recibir futuros lavacopas y personal doméstico. Yo quiero una sueca en casa, svenska. Sí, sí, sí. Empecemos a aprender idiomas. Bueno, el español es fácil. No, que aprendan ellos. Sí, Manga de claro, culo roto. sí. Ese es el resumen, digamos. Empezamos con un mapa chiquitito acotado de 300 kilómetros cuadrados en Gaza. Ampliamos hasta Irán, ampliamos hasta Europa, ampliamos hasta Estados Unidos, pasando por Ucrania. Nos quedaría ver dónde nos mete
este Netanyahu de Maceta que tenemos acá. Una amiga española me decía ayer, es un Pinochet rockero, el idiota ese que les tocó a ustedes, pero un idiota peligroso, como todo idiota, ¿no? Es más peligroso siempre un idiota que un malo, porque el malo más o menos Mm. sabes hacia dónde va, pero un idiota siempre te sorprende. Si te parece, hacemos un pequeño corte musical no comercial y nos metemos para cerrar un poquito las implicancias en la política nacional de todo este despelote, que tenemos un gobierno Por beligerante, su- un gobierno beligerante que tiene una onda, ¿no? Una gomera, y con eso piensa mandar al muerto a un montón de chaqueños, además de toda la gente que está matando de hambre. Así que si te parece, ahora en breve seguimos con el posicionamiento internacional de Argentina en este nuevo capítulo de la dilatada y taimada Tercera Guerra Mundial, podríamos decirlo así. Perfecto. Bien, continuamos acá. Estaba viendo que para hablar de la cuestión nacional nos viene bien, la cuestión nacional entre comillas, ¿no? Porque nada es estrictamente nacional y menos cuando, como decíamos recién, tenés un experimento gubernamental que se ufana y se esmera en ser, por un lado, una cosa es ser chupapija, que eso no sería novedad en, digamos, en el decurso histórico argentino y latinoamericano, y otra cosa es ya sobreactuar el pete, y esta gente sobreactúa el pete, y el punto en este aspecto me parece que es algo a señalar, porque si no nos va a quedar fuera de tintero, y es un tema que a mí me interesa, que lo has señalado vos, Sebastián, en otra incursión con respecto a uno que grabaste solo, me acuerdo que estabas, creo, destinado al sur, ahí, no sé qué, no me acuerdo qué andaba haciendo, pero estaba por la Patagonia persiguiendo guanaco, me parece, a pie, Con persiguiendo boleadora. con boleadora, ¿no? Era esos 6 meses, Sí, ahí, sí. sí. Este, Taparrabo y boleadora. sí, fueron la vida de Lona, Eh. Ona Sáez, auspicia a Ona Ah, Sáez. no sabes. Cuestión, me acuerdo que hablábamos de la escatología, toda esta cuestión que tiene que ver con el fin de los tiempos, con el repunte de los fundamentalismos, que siempre se habla acá muy livianamente del fundamentalismo islámico. Y lo cierto es que, como dijimos al principio de esta grabación, el fundamentalismo judaico-sionista está muy, muy, muy arriba, y junto con ello, cierto fundamentalismo evangélico que está creciendo a nivel mundial. No casualmente, las colonias que más han proliferado en lo que es fundamentalmente el sur de Israel, están muchas integradas por colonos de origen evangélico yanqui, de distintas sectas anabaptistas, pero ni siquiera anabaptistas. Bueno, en definitiva, tratando de no abrumar y no ser demasiado eh, Enciclopédico. verga muerta, iba a decir, en la terminología. Hay un rebrote a nivel mundial, interpreto yo, de lo que son los fundamentalismos, básicamente porque la humanidad vive una gran crisis civilizatoria
Y ante el vacío que deja la incertidumbre en lo material, la absoluta impredictibilidad de las relaciones sociales, la constante revolución de lo que son los medios de comunicación y por ende el mismo modo de producción, que está más ultra revolucionado sobre sí mismo que nunca, yo lo que interpreto es que ahí aparecen las crisis de fe. Entonces, en los últimos 20 años, para resumir, vos lo que tenés es la paradoja de que, si bien, por un lado, explotan digamos, la fuerza productiva en términos de la comunicación, también explotan, todos los sólidos se desvanecen en el aire, decía el Manifiesto Comunista, y es lo que encontramos, ¿no? Todo lo que son las relaciones sociales más o menos estáticas y predecibles y que más o menos uno tiene en su cabeza del siglo XX, hoy por hoy están puestas en cuestión, sobre todo en Occidente. Y eso trae aparejada la emergencia de, ante la incertidumbre material, la disolución del lazo social, la volatilización de todo lo que se parezca a un derecho laboral, social, etcétera, en todo digamos, el campo de juego de lo que es el capitalismo occidental, aparece de nuevo, digamos, la cuestión de la fe. En algo tengo que creer y ¿qué aparece? Sobre todo estas iglesias muy novedosas, tecnológicas y articuladas con las necesidades espirituales del bajo pueblo, por decirlo así, que fundamentalmente nosotros acá en Argentina conocemos como el evangelismo. Me extendí demasiado, pero me parece que entronca bastante, y acá hay una reflexión que hay que llevar adelante, entronca bastante con la empatía que genera el Pinochet rockero en las masas trabajadoras argentinas, ¿no? En la clase pauperizada. Si nosotros nos fijamos bien, por más que le pese a quien le pese y a todos los sociólogos culo roto de escritorio les va a sonar una grasada, Milei se parece a un predicador. El nivel de fervor cuasi religioso que puede llegar a despertar una figura como esta, para la gente común, digamos, para el pueblo, para nuestra clase, como le gusta decir a algunos, no es algo no familiar, todo lo contrario, es algo familiar. El templo evangélico ha reemplazado en mucho sentido en la cotidianeidad a demasiadas otras instituciones en lo que hace a la vida cotidiana de la clase. Y en ese marco, el delirio místico que trae aparejado este muchacho, con su constante, digo esto que dije groseramente, de la sobreactuación del Pete, no lo digo como un exabrupto, lo digo a propósito. Es algo que es parte constitutiva de en primer término, de su personalidad, pero, y acá viene lo novedoso, de una determinada línea política que tiene su rebote a nivel mundial. Yendo a eso, un poco, ¿cómo podemos relacionar, ¿no? Los tiempos escatológicos que se viven allá, con la cuestión de la profecía del tercer templo, el advenimiento del Armagedón, del fin de los tiempos, y la consecuente venida del Mesías con las barbaridades que está haciendo este muchacho, tanto a nivel interno como a nivel de política exterior. ¿Vos cómo la ves esa relación? ¿Estoy delirando o hay algún hilo que podamos establecer entre una cosa y la otra? Porque para mí lo que está haciendo Milei, para Eh, cerrar, es aportar su granito de arena para el fin de los tiempos, el advenimiento del Mesías, la construcción del tercer templo y la puta que lo parió. ¿Cómo la ves vos? primero, voy a empezar con un imperativo. Lean a Alexander Dugin, Bien, pibe, para bien. empezar. Bien, lean a Alexander Dugin. Y lo vuelvo a repetir, ¿eh? Tira muchas herramientas que pueden llegar a facilitar la decodificación de estos tiempos. Después, Argentina está metida en un concierto de naciones y en una inercia histórica característica que bien describiste vos en tu intervención de recién. Evidentemente no podemos escapar a ese derrotero occidental y de esas características que vos decías, escatológicas. Y bueno, lo que hace este muchacho es primero entroncar muy bien en esa autopista, yendo obviamente por colectora, porque somos un país de tercer orden o cuarto orden, no marcamos el tempo de absolutamente nada, salvo de alguna producción de materias primas, pero no como país, sino como grupos de intereses determinados que están dentro del país y algunos otros no. Pero bueno, nosotros vamos en el empujón como quien baja del subte de la línea C en el medio de la gente, ¿no? Y vas sin caminar
hacia la combinación de la otra línea de subte, porque estás tan apretujado entre la gente que no podés ir para otra dirección, o sea, vas, Como ¿no? si fueran un Como pogo. dice un periodista. Claro, claro. Como dice un periodista, estamos sin vela, sin timón, sin quilla y vamos por la corriente. Y la corriente en este caso, en este momento y en este derrotero histórico geopolítico nos lleva para esas geografías escatológicas. Lo que no tengo herramientas como para dilucidar es cuál es el puerto de destino de todo esto, sobre todo en lo regional. Quizás en lo geopolítico podría llegar a esbozar determinadas cuestiones, como es un cambio de paradigma histórico geopolítico, digamos, del orden legal internacional que se forjó hacia la caída de la Unión Soviética, Claro. sobre todo en Europa y el sudeste asiático, y el rol de Estados Unidos, ¿no? Que es una potencia ahora en declive, y después tenés las potencias ascendentes que son Rusia, India, Irán, todo lo que es BRICS en su conjunto. Fíjate qué paradigmático es que, y me desvío un poquitito porque estoy acordando de algo que pasó recientemente, los Juegos Olímpicos que se van a dar en París, prohibieron a las delegaciones rusas de participar y las delegaciones rusas están organizando, o el Estado, la Federación Rusa está organizando por su lado lo que se llaman los Juegos de la Amistad, los cuales se unieron varios países de los BRICS, lo cual es una fecha de vencimiento para los Juegos Olímpicos de acá en adelante. Los cambios de paradigma se están viendo en todos los ámbitos históricos geopolíticos y estamos viviendo un paso de transición. En ese gran paso de transición, Argentina está yendo para el lado de que la corriente occidental conlleva, y bueno, es lo que yo iba en un principio, digamos. A grandes rasgos yo puedo aportar humildemente desde mi lado eso. Después en las descripciones micro de coyuntura nacional, creo que vos estás más preparado que yo para tirar algún tipo de punta, de saber hacia dónde, cuál es el destino de todo esto. Sí, a ver, bueno, para ir cerrando, desde lo escatológico y todo eso, me parece que tendríamos que dedicarle un capítulo específico, sobre todo apuntalando esto de leer al amigo Dugin, ¿no? Pero bueno, escatológico, la cuestión más religiosa y espiritual que cada vez la vamos a ver más presente. Mientras nosotros seguimos, nosotros digo en general, los que analizamos cuestiones en este registro, seguimos aferrados a una racionalidad muy del siglo XX y incluso al paradigma de la Ilustración, siglo XVIII, XIX, este, cada vez más la población realmente existente cada vez más vira hacia diversas expresiones de fanatismo. Entonces eso lo dejamos ahí. Me parece que eso igualmente tiene mucho que ver con explicar el fenómeno Milley, el fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro. No son muy diferentes de eso, esa clave interpretativa. Ninguno de estos muñecos es muy diferente del pastor, del predicador. Dicho esto, sucede lo siguiente con respecto a lo primero que se ve es como, ay, nos meten en un radar de peligro porque al alinearse de una manera tan taxativa con Israel, entramos en el radar de los terroristas y qué sé yo. Yo ahí, viste, no sé qué tanto sea así, lo que sí es cierto que estamos más en peligro que antes. No tanto porque nos tengan idea los chiitas terroristas ni demás, digo, no creo que venga por ahí el asunto, sino porque nos está poniendo en la picota este dispositivo experimental que se hace llamar gobierno. Dispositivo experimental de la burguesía unificada bajo un títere que pusieron ahí, un monigote que les hace el trabajo sucio, que es hacer pelotudeces por las redes, agredir a todo el mundo, tomar decisiones de gobierno trafalaria, mientras ellos cambian el paradigma productivo del país de una vez y por a todas a ver hasta dónde llegan. En eso es lo que están probando. En ese marco, digo, existe una muy buena descripción de lo que se conoce habitualmente como el mundo multipolar, que está teniendo sus dolores de parto, uno de los cuales tenés la guerra de Rusia, y el cambio de ecuación que está empezando a ver en Medio Oriente, ¿no? Con respecto a todo lo que hemos venido hablando. Y en ese marco, este chabón, digamos, no importa este chabón, pero este experimento en general sale con una retórica de hace 70 años, porque es el retórica del año 50 y pico, de la primera década de la Guerra Fría, que el mundo libre y qué sé yo, que no solamente está despeñándose y descuajándose, digo, todos los negocios viran a Oriente, desde hace 10 años a esta parte, el polo capitalista más fuerte y ascendente es lo que viene de parte de China y sus satélites, por decirlo de una manera muy
sucinta, que es como decías vos, ¿no? Lo que se denomina el BRICS, que aboga por el mundo multipolar, etcétera, etcétera. Y este muchacho se aferra a sus propios recuerdos y ensoñaciones e idealizaciones de un pasado que lejos está de ser precisamente presente. Así que en ese marco me parece que el peligro está, por un lado, en lo estrictamente la inserción internacional, de que te abrazaste al barquito que está ahí medio enclenque, por un lado, y por otro, en términos de si realmente la retórica belicista y demás, me parece que tiene más que ver con una apuesta que los tipos hacen a sostener su nivel de gobernabilidad puesto en duda hacia adentro con lo inviable de su plan de gobierno. Digo, porque si estamos en emergencia, ¿qué pasa? Yo dicto el estado de emergencia o dicto el estado de sitio, cualquier boludo que se mueva es un terrorista. Esto es una hipótesis. Entonces, digo, me parece que va por ahí la cuestión más del alarde de militarismo cuando, insisto, tenemos 4 gomeras. Eso es un poco lo que yo estoy viendo de la aventura del gobierno actual con respecto a su posicionamiento internacional en política exterior y su implicancia hacia adentro, en lo que hacia la vida nacional. Decime qué me ibas a decir, perdón. No, que se me vino una imagen a la cabeza en relación a la actitud de este señor en tanto contraposición entre, digamos, posturas geopolíticas entre idealismo y realismo, ¿no? Este tipo es como aquel chabón que entra al boliche a las 5 de la mañana, ¿no? La fiesta ya pasó, o sea, ya está terminado todo, no queda nadie, y entraste a contramano de todos, digamos. Decodifica la coyuntura geopolítica en términos ideológicos y lo que hay ahora son intereses que te pueden amigar o enemistar con determinados países, con quien en alguna vez fuiste amigo, quizás no te encontrás en este esta cuestión puntual, y así. Sí, Los ejemplos sobran. En un momento mundial que invita a ser pragmático y a relacionarse abiertamente con distintos polos, donde los polos tampoco Realistas, están claros, sí. esta gente apuesta por un idealismo que no sostiene ni el más fanático de los idealistas. Digo, Sí, sí, Israel comercia con Irán, por más bloqueada que estén diplomáticamente. sí, y con Turquía también. Por eso. Estados Unidos con China, digo, la relación comercial más fuerte del mundo, y ahí es donde viene la disputa, pero es como que este chabón está enganchado en una que, como que, primero, la ve por tele, y segundo, está en Rambo 1, esperando que lo manden a Vietnam. Sí. Y bueno, es perder una oportunidad, en términos de intereses nacionales, si tal cosa existiera, es perder una oportunidad histórica. Pero bueno, Sí, a tal mí me cual. parece que ya Tal estaríamos cual, en condiciones de cerrar, amigo. de cerrar. Sí, sí, para no quemarle la cabeza más a la gente, cerramos con la idea del tipo entrando al boliche a las 5 de la mañana, digamos, ¿no? Perfecto, me gusta, me gusta. Bueno, te mando un abrazo grande, Seba, y estamos al habla, ingeniero. Dale, pa, nos vemos. Abrazo. Chau, chau. Judgment